Voy a proyectar un momentito la presentación. Dame un segundito. ¿Me avisan si ya pueden verlo? Muy bien, listo, doctora. Ok, perfecto. En este momento voy a pasar rápidamente por el protocolo, el cual está disponible en la página del Ministerio de Salud y que todos pueden leerlo con mayor detenimiento, ¿verdad? Como hay poco tiempo para hacer la exposición, entonces pues voy a hacer una exposición un poco pues rápida, concisa, de las cosas más importantes que podemos ir abordando en este tema. Como les digo, el documento está completo en la página del Ministerio de Salud y pues si alguno quiere tenerlo, dentro de un ratito pongo en el chat la dirección específica del mismo, ¿verdad? Entonces, este documento tiene como objetivo general, ¿verdad?, implementar un sistema de vigilancia para este tipo de enfermedad específica que nos sirva para monitorear el comportamiento de la enfermedad y para identificar grupos poblacionales o zonas geográficas que tienen mayor afectación para poder orientar a la toma de decisiones y a la elaboración de políticas de salud pública. En cuanto a los objetivos específicos, pues lo primero es que tenemos que determinar cómo va a ser la detección, notificación y la investigación de la enfermedad renal crónica no tradicional, poder describir los indicadores que determinan este comportamiento y al final generar evidencia científica que nos permita formular políticas de salud pública en torno a este evento. ¿Cuál es el alcance? Este documento es de acatamiento obligatorio y el alcance es a todos los servicios de salud, tanto públicos como privados, que se encuentran en el país. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud es rector en todos estos ámbitos, ¿verdad? Entonces aquí debemos de tomar en consideración, por ejemplo, que medicina de empresa también deben darle seguimiento y deben darle cumplimiento a esto. Lo mismo establecimientos de salud privados, consultorios, clínicas, ¿verdad? Inclusive hospitales y pues lógicamente los establecimientos públicos como pueden ser el INSS y la Caja, ¿verdad? Y pues también aplica al Ministerio de Salud, ¿verdad? Los equipos rectores en los diversos niveles de gestión. Entonces, yo me imagino que el día de ayer hablaron de lo que es el caso sospechoso y el caso confirmado, pero eso es importante dentro del protocolo y se indica, ¿verdad?, dentro del mismo. Entonces, básicamente, sería toda persona o todo paciente que tenga entre 10 y 60 años, una tasa de filtración glomerular estimada que sea menos de 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados, en una determinación, ¿verdad?, o que se identifique un daño funcional o estructural renal, como puede ser una microalbuminuria, un sedimento urinario, estudios por imágenes, etcétera, sin que haya un antecedente, ¿verdad?, de un diagnóstico de una enfermedad reconocida, de reconocida asociación con la enfermedad renal crónica, y pues ahí hay una serie de enfermedades que podrían tenerlo, ¿verdad?, y que no haya presencia de lesión renal aguda. Entonces, en ese momento que se presenta la situación. Entonces, en este caso, aquí vamos a considerar un caso sospechoso. ¿Cuándo vamos a considerar un caso confirmado? Básicamente, ¿verdad? Para no volver a repetir toda la información, la idea es que tengamos a una persona en el que se le hagan dos determinaciones de resultados de laboratorio o resultados de imágenes o identificación de algún tipo de daño funcional o estructural con una diferencia de 3 meses entre ambas, que nos identifique claramente que hay una lesión del riñón de manera crónica, ¿verdad? Y que no se relaciona a estas enfermedades que ya sabemos que podrían relacionarse a la enfermedad renal, como puede ser la diabetes, la hipertensión arterial, el lupus, etcétera, ¿verdad? Y otras enfermedades que vamos a encontrar. Y pues identificar claramente que no se trata de una lesión renal aguda en el momento del diagnóstico. Entonces, teniendo estas dos cosas claras, ya podríamos entrar en el proceso de la notificación. Es importante, ya ahorita lo hago un poquito más grande y me dicen si lo pueden observar. Es importante tomar en consideración que el protocolo establece tanto la vigilancia activa como la vigilancia pasiva, ¿verdad? La vigilancia pasiva ya lo vamos a revisar, cómo es que se analiza y se establece todo el proceso, que es el flujo de información que pueden ver ustedes,
Y luego tenemos la vigilancia activa, que básicamente va a ser establecida por los diferentes servicios de salud, ¿verdad? Que vayan a hacer pruebas o que vayan a hacer análisis en diferentes lugares, que puede ser en un centro de trabajo, que puede ser en un salón comunal, que puede ser en una comunidad específica, etcétera, ¿verdad? Pero la idea es que sea suficientemente abierto para que los servicios de salud puedan acercarse a las comunidades y puedan trabajar en ese sentido, ¿verdad? Tomar pruebas, etcétera. Evidentemente tienen que tener claro quiénes son las personas que tamizan, porque si encuentran una alteración, pues saben que a los 3 meses tienen que darle seguimiento al paciente para poder identificar si es o no es. Quisiera saber si ya pueden ver la imagen un poquito más grande. La letra está pequeña, doctora. La imagen sí está grandecita, pero la letra es la que cuesta un poco. Tal vez si la agranda por partes, que se vea primero la parte de arriba y luego la segunda parte, no sé. Sí, déjeme volver a proyectar la pantalla. Ahí lo ven mejor. Ahí se ve perfecto. Ahí Ok. sí, doctora, ahí se ve muy bien toda la etapa de, Sí, se ve la etapa inicial. Es que es un hipervínculo, pero como estoy manejando las pantallas del Zoom, entonces pues digamos, no se visualizaba bien, pero ya lo podemos ver. Ok, entonces, todo esto está escrito en prosa en el documento, ¿verdad? Y al final está este flujograma que yo creo que nos facilita más el proceso de identificación y de diagnóstico, ¿verdad? Y qué es lo que yo les voy a exponer en este momento para que lo tengamos todo más claro de cómo lo vamos siguiendo. Entonces, básicamente vamos a tener una persona que tendría entre 10 y 60 años y que tiene una serie de condicionantes, ¿verdad? Que puede ser condiciones extenuantes de trabajo, altas temperaturas, el uso de agroquímicos, bajo nivel socioeconómico o el uso de AINES. En este caso, ¿verdad? O inclusive, pues puede ser una identificación de parte del médico de emergencias o de parte del médico que realiza la atención en el EOIS, que le parezca que esta persona debe dársele este seguimiento, ¿verdad? No necesariamente es que vamos a considerar solo estas condiciones para definirlo, pero son algunas de las que les pueden dar una idea a los diferentes médicos que van a atender a los pacientes. Entonces, van a hacer la determinación de la tasa de filtración glomerular, que evidentemente dentro del protocolo también está establecido cómo se realiza, o van a medir albuminuria, proteinuria, electrolitos, o van a identificar un daño estructural a partir de imágenes. Si alguna de estas alteraciones se evidencia, ¿verdad? Si, por ejemplo, no se evidencia, ahí se termina este flujograma. Si alguna se evidencia, entonces vamos a ir a buscar si la persona tiene un antecedente de una enfermedad relacionada a enfermedad renal crónica, una diabetes, una hipertensión, una glomerulopatía o algún tipo de alteración, ¿verdad? Que podríamos relacionarlo con esto, ¿verdad? Si lo tiene, entonces vamos a sospechar una enfermedad renal de causas tradicionales. Si no tiene este antecedente de enfermedad, entonces vamos a sospechar un caso de enfermedad renal crónica no tradicional y se hace la notificación de casos en la boleta UE01. La notificación de casos se hace, como ya hemos hablado, a partir del código U50 y se va a determinar si es primer, segundo, tercer, hasta el quinto estadio, de acuerdo a los números que se le van a indicar. Entonces, si es U50.1 es estadio 1, U50.2 es estadio 2 y así se va a ir estableciendo. Es más o menos parecido al N18, pero aquí vamos a establecer a partir del U50 que claramente nos encontramos ante una enfermedad renal crónica que es de causas no tradicionales. Entonces, cuando el médico haga esta identificación, tiene que tener muy claro que la codificación tiene que ser U50, ¿verdad? La que se está utilizando, porque si utiliza N18, entra dentro de todas las causas tradicionales y no vamos a poder diferenciarlo como ustedes pudieron ver ahora en todo lo que es la parte de mortalidad, que en este momento no podemos hacer una diferenciación porque pues estamos en este proceso de aprendizaje. Entonces, siempre que se identifique que la causa no es una relacionada a causas tradicionales, podemos ponerle la identificación de caso sospechoso con
el código U50. Ok, entonces, 3 meses después de hacer el análisis de este caso sospechoso, ¿verdad? Vamos a hacer una segunda determinación, que ya puede ser la tasa de filtración glomerular, albuminuria, proteinuria, electrolitos, etcétera, ¿verdad? Alguna identificación de un daño estructural. Y vamos a ver si realmente se mantuvo o no se mantuvo. Si, por ejemplo, no se mantiene porque era una persona que por sus condiciones hizo un daño renal agudo, ¿verdad? Entonces, pues ahí se terminaría el flujograma. Pero si se mantiene, nuevamente revisamos que no haya una enfermedad relacionada a las causas propias de la enfermedad renal crónica. Si existe esta enfermedad, pues entonces lo ligamos a enfermedad renal de causas tradicionales, y si no existe, se hace la confirmación del caso y se notifica mediante la boleta V01, igual por medio de los códigos, se clasifica el caso según estadio, ¿verdad? De 1 a 5, y se hace la investigación del caso, de que ahorita les vamos a hablar de la ficha de investigación. En el cuadro amarillo lo que identificamos claramente es que, por ejemplo, si el paciente tiene en su historia clínica un antecedente de alguna medición desde el punto de vista renal que identifica una lesión, y yo le voy a hacer ahora, ya sea por tamizaje o ya sea por un seguimiento, e identifico una nueva alteración, yo no debo esperarme 3 meses más para hacer ese seguimiento, sino que ya yo tengo un antecedente de un daño renal primario y ahora tengo otro antecedente de un daño renal que se ha mantenido en el tiempo. En ese caso, yo debo hacer la identificación y notificarlo como caso confirmado. En su defecto, si solo tengo una identificación que indica una alteración renal, entonces tendría que esperarme esos 3 meses. Entonces, el diagnóstico puede ser o retrospectivo, si tengo antecedentes dentro del expediente que me indican que la persona ya tiene enfermedad renal crónica, o podría ser prospectivo si tengo identificado, por ejemplo, que solo tengo una medición que no me clarifica si hay enfermedad renal crónica o no. Voy a seguir, vamos a ver. Aquí. Bonita la vigilancia activa, doctora. Ok, listo. Ya volvimos a la presentación, ¿verdad? Ya tengo el diagrama, pero pequeñito. Sí, señora. exactamente. Okay, listo. Ok, entonces ese sería el flujo de notificación de casos sospechosos o confirmados. Es importante, como les digo, que la vigilancia activa va a depender de las acciones que los servicios de salud, ya sea tanto la caja como el INSS o como inclusive los mismos establecimientos privados como las empresas que realicen estas pruebas, ¿verdad? Perfectamente se pueden estar realizando o identificar en un lugar específico, por ejemplo, como vimos ahora, con una alta mortalidad por enfermedad renal crónica, pues hacer esta identificación de estas personas. Entonces, eso sería, digamos, el proceso de vigilancia activa. El proceso de notificación es exactamente igual para la vigilancia activa como para la vigilancia pasiva, ¿verdad? Es identificar el caso, notificarlo como sospechoso o revisar si tiene un antecedente y notificarlo como confirmado. Básicamente es el mismo, el proceso de notificación ya está claramente establecido según el decreto 40.556-S, ¿verdad? Que es el decreto de vigilancia de la salud, y ya establece claramente cómo se hace todo el proceso de notificación desde el nivel local, ¿verdad? Hasta el nivel superior, que incluye pasar por el Ministerio de Salud. Entonces, en resumen, el nivel local de la caja o del INSS o del establecimiento privado, porque todos deben notificar al Ministerio de Salud, hacen la notificación al área rectora de salud de su adscripción. Y de ahí eso va subiendo hacia el nivel regional, ¿verdad? Y posteriormente al nivel central, toda esa información. Entonces, ¿qué pasa cuando ya hemos confirmado un caso de este tipo? Además de, lógicamente, darle la atención correspondiente, ¿verdad? Que eso corresponde, para eso, digamos, está establecida la norma y tenemos otra documentación que nos dice exactamente qué hay que hacer. En este caso,
Una vez que se identifica el paciente, ¿verdad? Que ya tenemos claro que tiene enfermedad renal crónica de causas no tradicionales, se realiza una ficha de investigación para los casos confirmados. La ficha de investigación también está disponible en el documento que les indico que está en la página y que se puede ver todas y cada una de las consultas que se deben hacer. La gran mayoría son de marcar por un asunto de facilidad para hacer la investigación. La investigación debe ser realizada, pues, lógicamente, por los ATAPs de la caja, ¿verdad? Una vez que se identifica a los pacientes. Entonces, lo primero son los datos generales, ¿verdad? Que identifica, por ejemplo, quién es la persona, qué edad tiene, dónde vive, para poder identificarlo en provincia, cantón, distrito, etcétera, ¿verdad? Esa información es la que tienen los datos generales. Posteriormente tenemos los datos socioeconómicos. Entonces se revisa desde la escolaridad, que puede ir desde primaria hasta universitaria finalizada, ¿verdad? Y posteriormente sigue la ocupación. Dentro de la ocupación vamos a preguntar, por ejemplo, en qué trabaja la persona. Y una vez que identificamos, por ejemplo, que trabaja en turismo, que trabaja en la agricultura o que trabaja en la pesca, ¿verdad? Entonces también se van a preguntar una serie de cosas. Por ejemplo, el tipo de cultivo con el que trabaja. Entonces puede ser que trabaje con melón, que trabaje con sandía, que trabaje con caña de azúcar, que trabaje con arroz. Todo eso lo vamos a ir identificando. Y las labores que desempeñan las tareas agrícolas. Por ejemplo, si es de hierbador o si es cortador o si más bien siembra la fruta. Entonces todo eso nos puede ir, digamos, identificando cuáles son los riesgos de exposición de la persona, ¿verdad? Finalmente, pues se hace una consulta del ingreso familiar aproximadamente en los últimos 6 meses para darnos una idea de cuáles son las condiciones socioeconómicas de la persona. Y luego se hace una consulta sobre el riesgo individual. Entonces, dentro del riesgo individual se hace la consulta sobre la disponibilidad de agua para beber. Entonces, hay que ver desde la disponibilidad del agua, desde, por ejemplo, si tienen agua de asada del acueducto, si es de la municipalidad o si no tienen agua intradomiciliar o si solo la pueden obtener de un río, etcétera, ¿verdad? Eso también se consulta. Se consulta la cantidad de agua que ingiere al día, que ya vimos con las compañeras que hay muchos que no ingieren mucha agua por las condiciones de trabajo en las que están, y también se les consulta si hay utilización de líquidos diferentes al agua, una gaseosa, un refresco, etcétera, ¿verdad? Posteriormente se pasa a la exposición al sol. Entonces se identifica si la persona se expone al sol y cuánto tiempo se debe de exponer, se puede exponer al sol. Digamos, si la mayoría de su jornada laboral se expone al sol o si no es la mayoría, si es solo una cantidad específica, ¿verdad? Y posteriormente a eso se le hace la consulta sobre el equipo de protección que utiliza para trabajar debajo del sol. Eso nos permite saber, por un lado, si tienen los equipos, ¿verdad? Y por otro lado, si utilizan los equipos, que no necesariamente el hecho de que los tengan quiere decir que los utilicen o que los utilicen bien. En cuanto al uso de agroquímicos, también se les establece, por ejemplo, se les hace la solicitud o se les pregunta qué agroquímicos utilizan. Más que todo, ¿cuál es el trabajo que hacen esos agroquímicos? Por ejemplo, si son los que alistan el agroquímico o si son los que están en el proceso, digamos, de fumigación o de rociado del agroquímico sobre los diferentes cultivos, ¿verdad? Para dar ideas de cuántos se exponen al uso de agroquímicos. ¿Cuál es el equipo de protección que deberían de utilizar y si lo utilizan constantemente, ¿verdad? Entonces se les pregunta, por ejemplo, si utilizan, se les pregunta se les hace una serie de consultas sobre cuáles son los equipos que podrían estar utilizando o que no podrían estar utilizando, ¿verdad? 2 minutos para finalizar, doctora. 2 minutos, sí, ya casi termino. Y en la regularidad, ¿verdad? Determinar qué tanto usan el equipo de protección personal, si lo usan siempre o solo algunas veces. En cuanto al consumo de algunas sustancias, se les pregunta sobre tabaco, que sería tanto la cantidad de tabaco que utilizan como la frecuencia del consumo de tabaco. En cuanto al consumo de alcohol, ¿verdad? También la frecuencia. Y en cuanto al uso de medicamentos para el dolor, se les hace una consulta sobre algunos tipos de AINES y cuál es la frecuencia que utilizan. Si una vez a la semana, 2 a 3, 3 a 5 veces por semana. ¿Ok? Dentro del laboratorio de vigilancia es claramente identificable, bueno, que se puede hacer creatinina en sangre, proteinuria o albuminuria en orina, y el sedimento de orina.
El criterio médico se necesita para determinar si se hace electrolitos en sangre, biopsia renal o imágenes radiológicas. Entonces, es básicamente lo que el médico defina cuando atiende al paciente, ¿verdad? Si decide o no decide utilizar o no utilizar o realizar alguno de estos exámenes. Y finalmente hay una serie de funciones que tiene el Ministerio de Salud, ¿verdad? Dentro de los diferentes grupos. Hay SILOBIS, CIREBIS y hay grupos interinstitucionales que vigilan las enfermedades no transmisibles. Entonces, la SILOBIS es básicamente un grupo que trabaja tanto la caja como el ministerio y algunos otros actores sociales. Ahí se identifica el tipo de personas que se les debe dar seguimiento, cuáles personas necesitan posteriormente, digamos, cuáles fueron determinados como sospechosos, cuánto les queda de tiempo para hacer el diagnóstico, si ya se hizo o no se ha hecho el diagnóstico porque el paciente no volvió, etcétera, ¿verdad? Y además de eso, pues identificar las fichas de investigación de los pacientes confirmados y tener toda esta información disponible para las CIREBIS, que también es básicamente en el nivel regional, que por lo menos en Guanacaste hay una comisión regional específicamente para enfermedad renal crónica no tradicional. Entonces, este grupo recibiría toda esta información de parte de los niveles locales para entonces empezar a trabajar en política pública sobre la zona de sus cantones. Y finalmente, el ministerio en el nivel nacional, ¿verdad? Que estaría a partir también de la comisión, podría recibir esa información para también direccionar políticas públicas al respecto. Les agradezco muchísimo en este resumen y ya casi les pongo el documento en el chat para que puedan